Buenas tardes, profesor Jainer. La pregunta que vamos a responder con mi compañero Mateo es: ¿cuál es el contenido del fundamento de los derechos fundamentales? Pues como bien lo sabemos, el contenido del fundamento de los derechos fundamentales se basa en un principio en que los derechos fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. En Colombia, en la Constitución, encontramos pues unos principios que se pueden tomar como derechos fundamentales, pero hay unos derechos fundamentales que no están en la Constitución, pero sí reconocidos por medio de jurisprudencia. De la Constitución tengo aquí algunos que voy a leer, que son tomados como derechos fundamentales, los cuales son la vida, integridad personal, igualdad, reconocimiento de responsabilidad jurídica, derecho a la intimidad, a la habeas data, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad personal en todas sus formas, a la libertad de conocimiento, de expresión y de formación y de cultos, a la honra y buen nombre, al derecho de petición, de libre circulación, al derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión y oficio, de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, al habeas corpus, al debido proceso, a no ser sometido a sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación, al asilo, en los términos previstos por la ley, a las libertades de reuniones, manifestaciones y a los derechos políticos. También tenemos eh, la idea básica del hombre, sujeto y no objeto del ser humano, que por el hecho de nacer es portador de derechos inalienables e inviolables. Se sintetiza en el concepto de dignidad humana como el valor consustancial a la persona. Tenemos un autor, el cual es Robert Alexis, que nos dice que una de las cuestiones más importantes en la filosofía del derecho y en la teoría constitucional contemporánea es la relativa a la teoría de los derechos fundamentales. Entiéndase por tales una serie de derechos, sea cual sea el concepto de derecho que asuma, reconocidos en la cúspide de la pirámide del sistema normativo. Robert Alexis, interpretando la sensibilidad jurídica contemporánea, ha señalado que las disposiciones que consagra derechos fundamentales contienen normas que poseen el rango más alto en el ordenamiento jurídico, porque usualmente están contenidas en el texto constitucional, norma jerárquicamente superior. Tiene la máxima fuerza jurídica, de tal manera que son verdaderas normas jurídicas justiciables ante los tribunales y no meras aspiraciones políticas, y regulan los objetos de la mayor importancia en una comunidad política, toda vez que se trate de aquellos aspectos que constituyen la estructura básica de la sociedad. Contenido del fundamento de los derechos fundamentales. Para hablar de este contenido, nos referimos primeramente a la dignidad humana. La dignidad humana es y ha sido considerada históricamente por muchos autores como el fundamento finalista de los derechos fundamentales. En nuestra Carta Política, la dignidad humana se encuentra consagrada en el artículo primero. ¿De qué trata esta dignidad humana? Pues de que toda persona tiene derecho a llevar una vida humanamente digna. Ignacio Campoy Cervera establece que hay unos valores que complementan los fundamentos de los derechos fundamentales, como lo son la libertad, la igualdad y la solidaridad. En primera medida, hablando de la libertad, establecemos que si las personas van a llevar una vida humanamente digna, lo hagan de manera libre, es decir, que ellos establezcan cuáles son sus preceptos para saber qué es digno para ellos. En segunda medida tenemos a la igualdad. La igualdad trata de reconocer, respetar y proteger específicamente ese desarrollo de la libertad relacionado con la dignidad humana.
En tercera medida tenemos a la solidaridad. La solidaridad, la importancia de este es que no es tan subjetivo como la igualdad, sino que trata más de la colectividad. Cabe resaltar entonces que para Ignacio Campoy Cervera, estos son valores que de verdad complementan específicamente el concepto de fundamento de los derechos fundamentales. Es decir, que para él específicamente y para mí en este trabajo no es específicamente la dignidad humana como finalista, principio finalista del fundamento de los derechos fundamentales. Bueno, hay diferentes formas de concebir los derechos fundamentales, que pueden ser clasificados utilizando criterios distintos. Uno de esos criterios de índole metodológico consiste en analizar el tipo de posición dependiendo de la relevancia que conceda los aspectos jurídicos y éticos de los derechos. A través de él es posible diferenciar entre planteamientos monistas y dualistas. Las concepciones monistas se caracterizan por considerar los derechos como instrumentos de naturaleza moral o de naturaleza jurídica. Para dar respuesta a la pregunta ¿cómo sería el concepto de derechos fundamentales?, se utilizarán las concepciones dualistas, que según Rafael de Asís son las más acertadas. Se caracterizan por considerar que no es posible comprender los derechos sin tener en cuenta que se trata de figuras que poseen una dimensión moral y una dimensión jurídica, es decir, sin tener en cuenta que se trata de instrumentos jurídicos que poseen justificación moral. Las teorías dualistas, normalmente apoyadas en una teoría de derecho positivista, conceden importancia al derecho, pero terminan la justificación moral de los derechos. Un defensor de la aproximación dualista mantendrá que no basta con la justificación ética, sino que es necesaria la incorporación de la pretensión al derecho. Al mismo tiempo señalará que no basta con la mera incorporación al derecho, sino que es necesario que la pretensión posea una justificación ética. Esto significa que A. Sin justificación moral no hay derecho fundamental, y B. Sin incorporación al derecho no hay derecho fundamental. Así, por ejemplo, deberá afirmar que allí donde el derecho no reconoce derechos fundamentales, los ciudadanos no los poseen, e igualmente deberá reconocer la relevancia de la moral en la determinación del significado y del sentido de los derechos, y por lo tanto afirmar que aquellos derechos que el ordenamiento jurídico considera como fundamentales y que no tienen una justificación moral no deberán ser así denominados. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser valorado y respetado como ser individual y como ser social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La dignidad humana tenemos que ha sido básicamente se ha iniciado o se ha dado lugar desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. A partir de ahí se han venido dando otros tratados que le dan una importancia muy relativa a lo que es la dignidad humana. En Colombia tenemos que a partir de la Constitución de 1991, en su artículo primero, se le enfatiza mucho a lo que es la parte de la dignidad humana. También tenemos que la Corte Constitucional en varias sentencias ha enfatizado lo que es la importancia de la dignidad humana. Tenemos la T-190 del año 2010 y la T-291 del año 2016. Esta última le ha dado básicamente una importancia muy particular y le ha permitido a la Corte establecer ciertos parámetros para declarar lo que es la parte de la dignidad humana. Tenemos que la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Otro punto importante que resalta la Corte en ese sentido es que la dignidad humana se entiende como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. Y por último tenemos que la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, o en otras palabras, lo que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tratos crueles. Buenos días, mi nombre es Fernando Ruballo Bravo, soy el quinto integrante de nuestro grupo. Me corresponde darle respuesta a la cuarta pregunta, en la cual daremos nuestro concepto sobre la libertad como un derecho fundamental. Debemos entender la libertad desde dos componentes y de sus dos clases. Sus dos componentes son una libertad positiva y una libertad negativa.
empezando a decir que la libertad positiva es la facultad que tiene todo ser humano de expresarse, de materializar sus deseos a través de acciones que no estén prohibidas por el ordenamiento jurídico. En cuanto a la libertad negativa, es esa limitante que tiene el poder del Estado, esa atención que tiene él de no limitarnos nuestras acciones que no estén prohibidas por el ordenamiento jurídico. Y estas se ven enmarcadas dentro de las libertades individuales y las libertades colectivas. Dentro de las libertades individuales tenemos ejemplos consagrados por nuestra Constitución. Ejemplo de ellos son la libertad de cultos y la libertad de expresión, cuyo límite son la no transgresión de las leyes establecidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a las libertades colectivas, tenemos la libre asociación o la protesta pacífica, que también encuentran su límite en el ordenamiento jurídico o en el derecho de los demás. Nos lleva a concluir que la libertad como derecho fundamental es la posibilidad de que todos los individuos pueden hacer lo que deseen, siempre y cuando esa libertad positiva no esté limitada y no atente ni contra el ordenamiento jurídico ni contra los derechos de los demás.